para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, amén. Así que en cuanto tengas la oportunidad, a tiempo y a destiempo, pues predica la palabra, predica la buena nueva de salvación, porque así como algún día pues alguien te compartió la palabra, pues también aprovecha la oportunidad que Dios te pone cada día para que puedas también compartir esa buena nueva de salvación. Amén. Bien, vamos a la palabra en esta mañana. Os quiero pedir que podáis apagar los teléfonos, si sois tan amables. Podemos apagar, silenciar los teléfonos a continuación. Y también os quiero pedir que me sean muy pacientes, ¿vale? Porque estoy en plena temporada de alergia y lo estoy pasando bastante mal desde el primer finales de enero, que es cuando suelo empezar con mi alergia, cuando empieza la floración, ¿verdad? Pero este año, con estas lluvias que hemos tenido primero y luego con el viento, pues un caldo de cultivo perfecto para todos los alérgicos. Y que yo recuerde, yo llevo padeciendo alergia desde que era un niño, pequeño, pero que yo recuerde hasta pueda retroceder con mi memoria, nunca lo había pasado tan mal como estos días. Precisamente no quiero más bombones de jengibre, no quiero más. Me ha dado 3 antes y santo de la gloria. Prefiero tomarme un antihistamínico. Bueno, así que ténganme paciencia, ¿sí? Ayer en plena reunión me dio una crisis, así que vamos a declarar que en esta mañana no, que el Señor me ponga su mano y que podamos compartir la palabra de un tirón sin ningún tipo de interrupción. Bien, acompáñame por favor, si Él es tan amable, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Filipenses, ahí está, Filipenses 4:12, gloria al Señor. Filipenses 4:12. Esta me la has puesto ya, me la has puesto en en la Reina Valera. Amén, gracias, amado. Es que he visto Nueva Traducción Viviente, pero bueno, vamos a leerlo. Vamos a leer este versículo en la Reina Valera y luego vamos a extraer de este versículo una porción que tengo aquí en la Biblia del lenguaje actual. Dice así: sé vivir humildemente. ¿Eso quién lo declara? El apóstol Pablo. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, digan conmigo, en todo y por todo. Aleluya. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Oramos y a continuación inauguramos el tema de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este lindo tiempo que estamos, Señor, experimentando, viviendo, Señor, en tu presencia, disfrutando en tu presencia. Bendice ahora, Señor, tu palabra, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada y que, Señor, pueda cumplir a cabalidad con la intención, Señor, con la cual ella es enviada en esta mañana, que pueda ministrar los corazones aquí presentes, Señor, y a través de las redes sociales, Señor, cuando tu pueblo, Señor, tenga la oportunidad de escuchar esa palabra, que todos podamos ser enriquecidos en gran manera con la enseñanza de esta mañana. Oramos para que los sentidos estén bien abiertos, Señor, que podamos, Señor, captar, entender, Señor, asimilar todo lo que se va a entregar en esta mañana y lo podamos guardar y atesorar en nuestros corazones como una perla preciosa, Señor, porque tu palabra es preciosa, tu palabra es un tesoro, Señor, que viene a edificar nuestra vida, a instruir, a dar crecimiento a nuestra vida y danos también la sabiduría para poder aplicar tu palabra de una manera viva y eficaz en nuestro día a día. Te lo pedimos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Y Betsaida en Cieza dice amén, amén y amén. Damos un aplauso al Señor y a su palabra. Gloria a Dios. Bien, como decía, en la versión lenguaje actual, en la TLA, traducción lenguaje actual, el apóstol Pablo declara algo tremendo. He escogido esta versión porque
para facilitar un poquito el entendimiento, como su nombre lo indica, lenguaje actual, es una versión pues, con un lenguaje un poquito más actualizado. Esta es una versión del 60, o sea, de hace ya, ¿cuántos años? 66 años esa versión. Así que la versión actualizada dice así: he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. Amén. La Reina Valera decía en todo y por todo. Y podemos sumar también la expresión que aparece en la nueva versión internacional, en la NVI, que dice en todas y cada una de mis circunstancias, dice el apóstol Pablo. O sea que podemos ya empezar a deducir y a concluir ciertas cosas, aunque estamos iniciando, pero podemos ya empezar a deducir que las circunstancias de Pablo, que fueron de todo tipo, ¿alguien conoce acerca de la vida de Pablo? ¿Alguien me puede decir qué tipo de circunstancias vivió Pablo rápidamente? Persecución, ¿qué más? ¿Qué circunstancias vivió Pablo? Cárcel, ¿qué más? Hambre, enfermedad. Todo cosas malas, ¿eh? Desprecio, ¿qué más? Pobreza, aquí lo dice, y tuvo tiempo de pobreza, tuvo tiempo de abundancia. Vamos a conocer un poquito más acerca de lo que vivió Pablo y de lo que experimentó Pablo. ¿Por qué quiero compartir con vosotros esta porción donde vamos a ver lo que experimentó Pablo, lo que tuvo que sufrir Pablo por la causa de Cristo? ¿Sabes por qué? Porque tenemos una bendita costumbre, y es que nos quejamos por nada. ¡Ay! Las mujeres, se me quedó una uña. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. ¡Ay! Se me partió una uña. Nos quejamos por tontadas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Los seres humanos nos quejamos por todo. Y cuando realmente nos paramos a meditar un poquito, a hacer un pequeño examen o autoexamen, podemos llegar a concluir y podemos llegar a decir, ¿por qué tonterías me estoy quejando, verdad? Vamos a leer 2 de Corintios, por favor. Carlos, si eres tan amable. 2 de Corintios. Lo voy a leer también para facilitar nuestra comprensión. Lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Escucha bien, abre tus oídos a lo que Pablo tuvo que vivir. Las circunstancias de Pablo fueron las siguientes. Dice así, verso 23, 2 de Corintios 11, 23. Dice así: son servidores de Cristo. Él aquí está en forma de pregunta. Este capítulo 11 de 2 de Corintios, digamos como que sería un poco como un alegato, porque él está, digamos, respondiendo aquí a sus detractores, ¿verdad? Escucha, cuando uno se pone a servir al Señor, siempre va a tener, ¿qué? Detractores, siempre va a tener gente que le critique, que murmure de él, que hable mal de él. En este caso, está hablando de otros cristianos que por el hecho de que Pablo no fue del grupo de Jesús, saben que Pablo se convirtió después, ¿verdad? Pues eso levantó ciertas ampollas, ciertas suspicacias, y entonces él en ese capítulo hace como una especie de alegato defendiendo su llamado, defendiendo su ministerio. Amén. Y él dice así en el verso 23, dice: ¿son servidores de Cristo? Yo lo soy más todavía. Aunque sea una locura decirlo, yo he trabajado más que ellos. He estado preso más veces. ¿Cuántos han tenido la experiencia de la cárcel? Nadie. O sea, ya Pablo experimentó algo que ninguno de nosotros hemos experimentado. Amén. Bien, seguimos. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es para que salgas de aquí y salgas quejándote. ¿Vale? Vale, bien. Escucha. Dice: me han azotado con látigos. ¿Algún azotado por aquí con látigo? Bueno, a mí mi padre me dio algún correazo que otro, ¿verdad? Pero eso no cuenta, ¿verdad? Eso fue la disciplina paternal. ¿Cuántos recibieron correazos de parte del papá? Es que fuimos educados a la antigua usanza, ¿verdad? Con las correas. ¿Cuántos dicen correa? Aleluya.
Aleluya. ¿Y cuánto le decía papá? Dame más fuerte. Aleluya. Bien, yo probé la correa de mi padre. Aleluya. Bien, Pablo probó el látigo. Y dice así: me han azotado con látigos más que a ellos, y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 5 por 39, 5 por 40, 200, 195 latigazos. ¡Qué tremendo! 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. ¿Quién probó la vara de papá? Yo también probé la vara. La correa y vara. Aleluya. Pero los romanos ahí lo golpearon con varas. Dice, una vez me tiraron piedras. ¿A cuántos le han apedreado aquí? Sí, yo jugando. Teníamos un juego, cuando éramos niños teníamos un juego, nos dividíamos en 2 grupos, nos escondíamos detrás de una roca y en vez de tirarnos manzanitas nos tirábamos piedras. Hasta que, ¿quién ganaba? Pues el primero que le abría la cabeza Esto es que los niños nunca inventamos cosas buenas, ¿vale? Bien, dice así: una vez me tiraron piedras, en 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba, una vez pasé una noche y un día en alta mar, hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos, arriesgando mi vida. He estado a punto. Es que ahora, en el tiempo de Pablo, no estaban los puentes aquellos, los puentes que tenemos hoy en día para cruzar de orilla a orilla, ¿verdad? Dice así: he viajado mucho, he cruzado ríos, he estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros. En la ciudad, en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed y por falta de ropa he pasado frío. Tremendo, ¿no? Lo que tuvo que vivir Pablo, experimentar, sufrir, aguantar por la causa de Cristo. Entonces, cuando te venga así a la idea a la mente, la idea de quejarte por cualquier tontería, que el Señor te recuerde lo que Pablo sufrió. Porque yo podría plantear una pregunta esta mañana. ¿Quién de nosotros aquí en esta mañana se atreve a decir que ha pasado o ha sufrido más que Pablo? Ninguno, ¿verdad? Tremendo. Bueno, pues estas son las circunstancias que vivió el apóstol Pablo. Y yo diría que estas circunstancias, cuando él dice, en todo y por todo he sido enseñado, yo diría que las circunstancias de Pablo fueron una escuela. Fueron la escuela de la vida de Pablo. Las circunstancias de Pablo fueron una asignatura y por tanto una parte activa en su proceso de formación y en su proceso de aprendizaje. Podemos decir que las circunstancias educaron a Pablo, enseñaron a Pablo. Estoy perfectamente entrenado para todo, dice la versión BLP. La pregunta sería, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Estamos perfectamente entrenados para todo? Yo estoy a punto de decir, dile al que está a tu lado lo que necesitas para saber si estás perfectamente entrenado. Es una buena prueba. No, pero la verdad es que cuando viene la prueba, realmente en las pruebas las circunstancias son un medidor de la estatura que decimos que tenemos. ¿Cuánto dicen amén? Bien, gloria al Señor. Entonces las circunstancias de la vida son una escuela para el Hijo de Dios. Deben ser una escuela para el creyente. Por eso el mismo Jesús oraba diciendo esto. Mira, ponme Juan 17:15. Mira lo que decía Jesús, orando al Padre poco tiempo antes de ser entregado. Dice, Padre, no ruego que los quites del mundo. ¿Saben que la Escritura dice que por lo que Jesús padeció, aprendió qué? A obedecer. Aprendió la obediencia. Aleluya. Entonces, por lo que Jesús sufrió, por lo que Jesús tuvo que aguantar, soportar, tolerar, aprendió a obedecer. Aleluya. Entonces, él dice, no ruego que los quites del mundo. ¿Por qué le dice, por qué le pide al Padre, no los quites del mundo? Porque al igual que las circunstancias de Jesús fueron su escuela, las circunstancias de tu vida van a ser tu escuela también.
Entonces él ora diciendo, los quites del mundo porque el mundo va a ser su escuela. El mundo va a ser el lugar donde ellos van a ser formados, donde ellos van a ser moldeados, donde ellos van a pasar ese proceso de formación y aprendizaje. ¿Cuántos dicen amén? Pero él añade, guárdalos del mal. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bien, entonces, ¿por qué decimos o por qué son las circunstancias o la escuela de la vida? ¿Por qué son las circunstancias la escuela de la vida? ¿Por qué? Porque nuestras circunstancias son nuestras realidades, ¿o no? Nuestras circunstancias no son una teoría, no son una fantasía. Las circunstancias de tu vida son tu propia realidad, lo que tú estás viviendo, ¿amén? Ahora, hay gente que vive en una burbuja de fantasía. Si yo pregunto, ¿qué manera puede tener una persona para huir de sus circunstancias? ¿Qué camino puede escoger una persona para huir de sus circunstancias? Pues puede caer en el alcoholismo, en la droga. ¿Qué más? Puede decidir no levantarse por la mañana. ¿Sí? El síndrome ese del edredón, ¿verdad? Nosotros enseñamos también el síndrome del avestruz. ¿Cuál es el síndrome del avestruz? ¿Vosotros habéis visto el avestruz? El avestruz ve llegar el peligro y ¿qué hace? Mete la cabeza bajo tierra. ¿Y qué hace el león cuando ve el avestruz con la cabeza bajo tierra? ¡Ay, cuidado! No, se la come igual, la caza igual. Entonces, tenemos o alimentamos la idea de huir de nuestras realidades, ¿no? Las realidades se le hace frente. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, las circunstancias son la escuela de la vida. ¿Por qué no son teorías? Son una realidad. ¿A dónde fue? ¿Cómo se llamó el maestro que enseñó a Pablo? ¿A los pies de quién fue instruido el apóstol Pablo? Gamaliel. Vale, pues mira lo siguiente. Gamaliel era uno de los más grandes maestros de la ley. Y Pablo fue enseñado, instruido, capacitado a los pies del tal Gamaliel. Pues mira, viendo lo que estamos viendo en el contexto de la enseñanza de hoy, yo estoy seguro que Pablo, el apóstol Pablo, aprendió mucho más de sus circunstancias de lo que aprendió a los pies de Gamaliel. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las circunstancias que son nuestras realidades. Lo que aprendió a los pies de Gamaliel, ¿qué fue? Teoría, fue teoría. Entonces, de hecho, el mismo Pablo nos da a entender que sus propias circunstancias le fueron más provechosas que lo aprendido a los pies de Gamaliel, porque él dice que eso que aprendió lo tuvo por basura. Entonces, ¿dónde aprende uno más? En la circunstancia de su vida. Ahora, ¿por qué le fueron provechosas las circunstancias a Pablo? ¿Por qué le fueron provechosas? ¿Cuándo una circunstancia se vuelve provechosa en una vida? Lo he dicho antes. Porque le hacemos frente. Porque a las circunstancias puedes tener dos opciones. Puedes escoger hacerle frente o huir de ellas. Puedes hacerle frente o puedes quedarte en tu cama con el edredón bien tapadito o la cabecita metida bajo tierra como el avestruz. Entonces, ¿por qué le fueron provechosas a Pablo sus circunstancias? Porque les hizo frente, porque las encaró, porque las confrontó y no retrocedió ante ellas. Amén. Ponme Ruth, vamos a ver aquí algo muy interesante del libro de Ruth. ¿Cuánto conocen la historia del libro de Ruth? Vamos a ver algo interesante en Ruth. Dice así, Ruth 1:1. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Pregunto, ¿circunstancia difícil? Sí, hubo hambre. ¿Pasó hambre Pablo? Bien. Entonces aquí hay una similitud, ¿vale? Entre Pablo y el varón de Belén de Judá, que vamos a nombrar ahora. La similitud es que había hambre. Dice, hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Paro aquí. ¿Alguien sabe quién es el padre de la nación de los moabitas? Moab, la nación de Moab, la nación de los moabitas, es fruto de un incesto. Os doy otra pista, un incesto entre quién y quién.
Sí, entre padre e hija. claro, entre padre e hija. Entre un padre y una hija. Bien, un padre que salió de un lugar porque Dios lo iba a destruir. Ya no doy más pistas. ¡Aleluya! Cuando Lot y su familia salen de Sodoma y Gomorra, saben que la mujer, la esposa de Lot, salió físicamente de Sodoma, pero Sodoma quedaba en su corazón. Se dio la vuelta, ¿qué pasó? Quedó ahí petrificada. Entonces él sale con sus dos hijas y sus dos hijas se aprovechan del papá y tienen que una noche y la otra noche tienen que intimidad con el papá y quedan embarazadas. Y una de ellas tiene un hijo que se llama ¿cómo? Moab. Moab significa salido de un padre. Entonces la nación de Moab es una nación fruto de un incesto. Es decir, la nación de Moab es una nación que nace ya ¿bajo qué? Bajo maldición. ¿Porque es fruto de qué? Del pecado. Entonces Moab es una nación que estaba maldita. ¿Por qué vengo a decirte esto? Porque aparentemente en Belén de Judá que había hambre. Y ese varón de Belén de Judá fue a morar ¿a dónde? A los campos de Moab. Porque aparentemente ¿qué había en Moab? Abundancia. Ahora, ¿falsa o verdadera abundancia? ¿Por qué? Porque era una tierra maldita. ¿Me siguen? Entonces era una falsa prosperidad lo que había en Moab. Pero este hombre tomó la decisión y fue a los campos de Moab a morar, él, su mujer y dos hijos suyos. Ponme el versículo 2. Y el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Y qué pasa en el versículo 3? Que se muere Elimelech. ¿Y después quiénes se mueren? Los dos hijos. ¿Y quién queda desamparada? La viuda, Noemí, y las dos nueras que eran moabitas. Dice que Malón y Kelión tomaron mujeres de los moabitas, una para cada uno, y se queda la viuda con las dos nueras. ¿Vale? Hasta aquí no anticipo nada más. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Hemos dicho que hay un paralelismo entre Pablo y Elimelech. Había hambre. Pablo sufrió hambre y este hombre también tuvo escasez. ¿Qué hizo Elimelech? Hemos dicho que las circunstancias de Pablo le fueron provechosas. ¿Por qué? Porque les hizo frente. Las enfrentó. ¿Qué hizo este hombre con sus circunstancias? Amén. Huyó de ellas. ¿Por qué huyó de ellas? ¿Por qué huyó de ellas? Alguien dirá, bueno, por el bien de los niños y tal. No. ¿Por qué huyó de ellas? Normalmente por cobardía. Y los cobardes no están dispuestos ¿a qué? A luchar, a sufrir. Entonces, huyó de sus circunstancias porque no estaba dispuesto a sufrir. Resultado, murió. Espiritualmente hablando, nos puede pasar lo mismo cuando retrocedemos frente a nuestras circunstancias. Hemos leído que Pablo vivió de todo, buenas y malas circunstancias, bueno, más malas que buenas. Y todas ellas le sirvieron a Pablo para forjar su carácter. Aleluya. Yo muchas veces cuando predico en Murcia, como esta es mi casa también, pero ahí ahí tengo la libertad de poder hablar más claramente a los hermanos, ¿verdad? Y a algunos hermanos les digo, en plano general, digo, tú lo que necesitas para forjar tu carácter es una buena prueba. Y digo, ¿cuántos dicen amén? Y nadie dice amén. Porque lo último que quiere uno es pasar ¿por qué? Por una prueba. Aleluya. Pero nos damos cuenta que todas y cada una de las pruebas que experimentó Pablo fueron una escuela que ayudaron ¿a qué? A forjar su carácter. Aleluya. ¿Por qué la gente huye de sus circunstancias? Porque le falta ¿qué?
Carácter, bien, bien, bien. Entonces, todas ellas sirvieron a forjar el carácter de Pablo. Por eso él mismo dice en Filipenses 4:12, versión Reina Valera antigua, RVA, él dice, sé estar en la abundancia y en la escasez. ¿Alguien me dice lo que significa la expresión saber estar? Por ejemplo, este joven, Alejandro, ¿tu nombre? No. ¿Cómo era? Miguel. ¿Cuántos años tienes? 11. Se está comportando como un hombre. Sabe estar. No se está moviendo, no se está quejando, está escuchando. Entonces, ya os he dado una pista. ¿Qué significa la expresión saber estar? ¿Qué significa? No habéis escuchado nunca. Estos niños no saben estar. Cuando tú escuchas de un padre, es que estos niños no saben estar. ¿Qué significa que no saben estar? No saben estar quietos, no saben comportarse. Compórtate, niño. Entonces, ya os he dado muchas pistas. ¿Qué significa saber estar? Bueno, te doy la definición. Venga, vale. Escucha, se refiere a la capacidad que tiene una persona para comportarse de manera adecuada, educada y, ojo a esto, oportuna en cualquier contexto. Entonces, cuando Pablo está diciendo, yo sé estar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, yo sé estar en la pobreza, en la riqueza, en la abundancia y en la escasez, él lo que está queriendo decir, sé en todo momento, sea la circunstancia que sea, cómo me debo comportar. De manera oportuna en cualquier circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, saber estar. Aleluya. Retengan esto para el final de la enseñanza. Saber estar. Ahora, esto de saber estar en cualquier circunstancia, ¿cómo le llamamos nosotros en la iglesia? ¿Cómo llamamos el saber estar en cualquier circunstancia? Te lo estoy diciendo con la mano. Te lo estoy diciendo con la mano. Saber estar en cualquier circunstancia. Cuando uno no sabe, por ejemplo, te viene una muy mala noticia, o a la hermana se le rompe la uña, y enseguida, otros 20 euros ahora para cambiar toda la uña. Enseguida se ponen nerviosas por nada. O sea, o llegan de la peluquería, se miran en el espejo, no me gusta lo que me ha hecho esta mujer. Enseguida, no saben estar. Normalmente, ¿quién se pone más histérico, un hombre o una mujer? Sí, vale, te lo compro, Sara. Venga, vale. Te lo compro, vale. Va. ¿Por qué te lo compro? Porque en todas las circunstancias, sea un hombre o mujer, tenemos que aprender a saber estar, que significa mantener el equilibrio. El equilibrio. Y eso al ser humano le cuesta mucho. ¿Sabe por qué? Porque somos seres muy emocionales y solemos movernos por picos de emoción. Cuando la cosa está por arriba, eufóricos. Pero cuando la cosa se tuerce, depresivo. Eufórico, depresivo, eufórico. Qué tremendo. Aleluya. Y eso, vamos, para aconsejar una vida así, que un hermano que sea depresivo, eufórico, depresivo, eso es. ¿Por qué? Entonces, saber estar significa saber mantener el equilibrio en todas las circunstancias. Os pregunto, ¿eso es fácil o es difícil? Ahora, ¿quién nos ayuda a mantener el equilibrio? El Espíritu Santo. Bien, gloria. ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo? Bien, seguimos. Mantener el equilibrio. Pablo dice, en la versión Palabra de Dios para Todos, ¿te vas a comer una bolsa de bombones de jengibre entera en una prédica? Santo Dios. Le he comido dos, tres yo y... Santo de la gloria. Dice así, Filipenses 4:12, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice el apóstol Pablo, conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y las circunstancias. ¿Se dan cuenta qué alejada está la sociedad hoy en día de esto? ¿Cuándo está feliz la sociedad? Cuando le dan vacaciones, cuando viene un puente, cuando llegan las fiestas, ¿sí o no? Entonces están felices. Además, se acaban las vacaciones de septiembre y empieza ¿qué? Los síndromes postvacacionales, se ponen todos malos. Están esperando que llegue el mes de agosto,
que algunos con suerte tienen una semana de vacaciones. Venga, 2. Venga, 3, vale. Aunque sea un mes. Y llega septiembre, ¿y qué les pasa? ¿Por qué? Porque vuelven a las vacaciones que fueron. Las vacaciones que fueron. Una fantasía, un paréntesis, una pausa Kit Kat. Aleluya. ¿Habéis visto esta pausa Kit Kat? Hacer una pausa. 8, 15, 21 días, 30 días, una pausa. Fantasía. Y luego llegan ¿a qué? ¿Y qué pasa? Y se llegan las consultas de los médicos. Ah, que ya le han puesto un nombre ahora, síndrome post-vacacional, ¿no? Qué tremendo. Entonces, para no tener el síndrome post-vacacional, ¿cuál es la solución? No te vayas de vacaciones. ¿Se dan cuenta cómo el ser humano es de pico? ¡Ay, qué bien la vacación! Ahí el mojito, ahí a la orilla de la playa. Bueno, a la playa, al monte, donde te gusta a ti. Aleluya. Pero se acaba el mojito, se acaba la playa, se acaba todo. El ser humano no sabe mantener el equilibrio. No sabe estar. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Bien, bien, bien. No te me pierdas, por favor, que ahora viene el meollo del asunto. Se necesita ser muy, muy equilibrado para que las circunstancias no aparten a un hijo de Dios de la voluntad de Dios. Mira lo que dice Proverbios 39. Proverbios 39. Lo tengo aquí porque esta versión no la tiene Carlos ahí en la aplicación. Proverbios 39 en la versión Palabra de Dios para Todos. Este proverbio no lo escribió Salomón. Este proverbio 30 lo escribe un tal Agur, ¿vale? Y Agur dice así: porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar. O sea, es una opción. Agur está diciendo, puedo llegar a, ¿vale? No es que vaya a llegar, pero puedo llegar. ¿A qué? A creer que no te necesito, Señor. Y si soy pobre, puedo llegar a robar y entonces desacreditar así el nombre de mi Dios. Tremendas palabras las que escribe aquí Agur. ¿Por qué? Cuando él dice, si me das mucho, me puedo olvidar de ti, y si me das poco, te puedo maldecir. ¿Por qué está diciendo eso Agur? Porque conocía su corazón. Conocía muy bien su corazón. Amén. El primero que conoce su propio corazón es uno mismo. Aleluya. Aparte del Señor. Pero Agur conocía su corazón y él sabía la falta de equilibrio que había en su corazón. Por eso él escribe así: Señor, si me das mucho, me olvido de ti. Y eso en las iglesias, escucha, todos los días entran, salen, porque creen que el Señor es como la lamparita de Aladino, frotar, y Señor, concédeme mis deseos. No, el evangelio no es eso. El evangelio es sufrir por la causa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿a dónde? Al reino de los cielos. Aleluya. Entonces, no estamos de vacaciones, espiritualmente hablando. Tenemos que estar alertas, dice la Biblia. Permanecer alertas, con las lámparas bien encendidas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, amados, Agur conocía su corazón y él sabía que si tenía mucho, se olvidaba de Dios. Si tenía poco, maldecía a Dios. ¿Falta de qué? Y él está diciendo, no voy a saber estar si tengo mucho y tampoco voy a saber estar si tengo poco. ¡Qué tremendo! Entonces se dan cuenta lo fácil que unas circunstancias, por no saber estar en ellas, rápidamente nos pueden apartar de la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bien, seguimos. Aleluya. Ahora, cuando leemos, ¿alguien sabe no lo vamos a leer ahora? En Números 14, ¿de qué habla? Números capítulo 14. Habla del pueblo de Israel al salir de Egipto. En Números capítulo 13 es cuando el Señor le dice a Moisés, escoge un equipo, 12 príncipes, cada uno escogido de una tribu, y mándalos a espiar la tierra, ¿sí? Y estuvieron 40 días espiando la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y a los 40 días regresan. Y sabemos que 10 de ellos dan un informe totalmente
falso. Hay una versión que dice que falsearon el informe, dice una versión. Dieron un informe falso de la tierra que vieron. Y otros dos, que son Josué y Caleb, dieron un informe mucho más que equilibrado de lo que vieron. ¿A quién le hizo caso el pueblo de Israel? ¿A los 2 o a los 10? Qué tremendo, ¿eh? Siempre le hacemos caso a la mayoría. ¿Por qué el bendito ser humano se cree que por ser mayoría, la mayoría siempre tiene la verdad? Eso no es así. ¿Y qué dice Números 14:1? Que aquella noche, ¿qué pasó aquella noche en el campamento? Lloraron, gritaron, clamaron, se quejaron. ¿Contra quién? Contra sus circunstancias primero, contra Moisés después y contra Dios tercero. O sea que su queja, ¿cómo fue? Increciendo. ¿Por qué? Porque no mantuvieron su equilibrio. Recibieron una mala noticia y ya se fueron abajo. Y hay un salmo que dice que el ser humano, el Hijo de Dios equilibrado, dice que no tendrá temor ¿de qué? De las malas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo. Qué tremendo. Uf, aleluya. Señor, danos de verdad la facultad, la habilidad de saber mantener ese equilibrio en todas nuestras circunstancias, sean buenas o sean malas. Algunos pueden pensar que por tener las circunstancias buenas, pues fíjate, Agur dice que si en algún momento llega a tener las circunstancias buenas, muy buenas, se puede olvidar de Dios rápidamente. Amén. Y eso lo hemos vivido en las iglesias así. Gente que ha venido, que Dios ha bendecido y conforme han recibido la bendición, se han olvidado ¿de qué? De Dios. Bien, seguimos adelante. Cuando las circunstancias se complicaron, volvemos a Elimelech. Elimelech huyó porque no había aprendido, por tanto, a sufrir, no había aprendido a soportar, no había aprendido a aguantar. Y lo opuesto a una persona equilibrada, que es una persona ¿cómo? Fluctuante en todos sus caminos. Segunda de Timoteo, ¿dónde tengo? Aquí está, Segunda de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo 4:5, lo voy a leer en 3 versiones rápidamente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: tú, por el contrario, o sea, fíjate cómo empieza el versículo, le dice Pablo a Timoteo, tú por el contrario. O sea, cuando él está diciendo tú por el contrario, es porque habían otros que hacían ¿qué? Habían otros que hacían todo lo opuesto, ¿verdad? Pero Pablo le dice a Timoteo, tú por el contrario, sé prudente. ¿Qué significa ser prudente? Equilibrado. Sé equilibrado, sé prudente en todas las circunstancias. Qué tremendo. Soporta los sufrimientos. Nueva traducción viviente. Pero tú debes mantener la mente clara. ¿Qué es lo primero que se nubla cuando viene una mala noticia? La mente. Y nos lleva a tomar ¿qué? Malas decisiones. Aleluya. Y Pablo le dice, mantén la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Y la versión NBV, Nueva Biblia Viva, dice, por eso tú, o sea, está diciendo, mira aquellos, mira, a ver, está hablando de otros de la iglesia, otros que reaccionan a las circunstancias de otra manera. En 2 Timoteo 4 es cuando Pablo dice, es que todos me han desamparado. Pablo se quedó, ¿cómo? Se quedó solo. Porque uno de ellos, un tal Demas, dice que amó más el ¿qué? El mundo. Amó al mundo y se fue de nuevo al mundo y regresó a Tesalónica, que él era oriundo de aquella ciudad. Y Pablo se queda solo. Entonces, Pablo le está diciendo, no copies el ejemplo de ellos. Tú, al contrario, aguanta, sufre, soporta los sufrimientos por la causa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sigo leyendo este versículo. Dice, por eso tú, mantente vigilante en todas las circunstancias, no temas sufrir. Aleluya. Ya sabemos, porque ya se ha enseñado, que la forma en la que un hombre maneja las circunstancias de su vida dice mucho de su carácter. Amén. Las circunstancias solo forman el carácter cuando, como Pablo, hemos llegado a la conclusión, cuando, como Pablo, se las confronta. Si uno huye de ellas, no hay enseñanza, no hay formación,
no hay proceso. Entonces hay una cosa que las circunstancias hacen sí o sí. Las enfrentes o huyas de ellas. Lo que hacen las circunstancias es revelar el carácter de una persona. Si yo os pregunto, ¿Elimelech era un hombre de mucho o poco carácter? De poco carácter, porque huyó de sus circunstancias. Bien, ¿os acordáis que hace un momento Pablo decía, conozco el secreto para estar feliz? ¿Alguien quiere saber el secreto? 50 euros. Es broma. Y es barato, ¿eh? Conozco el secreto, dice Pablo. Escucha. Cuando uno aplica sabiduría, la del cielo, aplica sentido común, cuando uno hace lo correcto, cuando uno hace lo adecuado y apropiado delante de Dios, entonces se activa lo sobrenatural sobre esa persona. Cuando uno actúa correctamente, cuando uno actúa equilibradamente, entonces los cielos se abren sobre esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí tenemos el ejemplo. La esposa de Elimelech. ¿Cómo se llamaba la esposa de Elimelech? Noemí. Noemí. Noemí nos dice la Escritura, y ahora lo vamos a leer, que ella regresó a Belén de Judá. El esposo la sacó a ella y a toda la familia. Noemí cogió y regresó a Belén de Judá. ¿Alguien sabe lo que significa Belén de Judá? Casa del pan. Casa del pan. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? El pan de vida, ¿dónde nació? En la casa del pan. Qué tremendo, ¿eh? Ahora, retén esto para después. Sí, hay mucho más ahora. Pero retén esto para después. Belén de Judá, casa del pan. Jesús, el pan de vida, ¿nació dónde? En la casa del pan. O sea, esa casa estaba destinada para ofrecer ¿qué? Pan. A nivel natural se ve que ahí había muchas panaderías. Y ahí se hacía pan. Pero en el plano espiritual, el pan de vida salió ¿de dónde? De la casa del pan. ¿Cuánto dicen amén? Qué lindo. La Biblia no deja nada al azar. Nada ocurre, ni los lugares, ni los nombres por casualidad. ¿Cuántos dicen amén? Bien, casa del pan. Ahora, ella comenzó a caminar. Dice la Escritura que se levantó de Moab y comenzó a caminar hacia la tierra de Belén de Judá. Escucha, cuando uno actúa correctamente, con sentido común, equilibradamente, entonces, como he dicho, es cuando lo sobrenatural de Dios se pone en marcha en medio de tus circunstancias. Por eso el apóstol Pablo decía, y no es casualidad que lo dice en Filipenses 4:13, es decir, justo después del versículo que abre la enseñanza de hoy, en Filipenses 4:13, cuando en el 12 dice, en todo y por todo estoy enseñado, en el 13 que dice, todo lo puedo en Cristo, porque eres el que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Bien, aleluya. Ahora, Cristo es lo sobrenatural. Por eso Pablo declara, en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Cuando uno está en Cristo, en el Señor, en el Evangelio. Amado, ¿nuestras circunstancias son naturales o sobrenaturales? ¿Qué son? No, nuestras circunstancias, ¿cómo son? Naturales, son nuestra realidad. Amén. Tú sales de aquí esta mañana y te encuentras con tus circunstancias naturales, con tu realidad. Amén. Pero Cristo, que es lo sobrenatural, ¿cómo se va a mover Él en tus circunstancias? ¿Para qué? ¿Para qué? Qué linda. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo en tus circunstancias natural se va a mover Él sobrenaturalmente? ¿Para qué? Para que tus circunstancias se vuelvan a tu favor. Para que lo que estaba en contra, lo que venía en contra de ti, se vuelva a favor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, lo vamos a leer. Mira, las circunstancias de Noemí, la viuda, se tornaron a su favor. Ruth capítulo 4. Ruth 4. Mira, Ruth 4, lo voy a leer en la versión BLP. Mientras tanto, recordamos algo. Se quedó viuda. Se quedó sola. Sus hijos murieron sin darles descendencia, ¿sí?
Por tanto, en principio esa mujer ya tenía futuro o no. ¿Tenía futuro Noemí? En aquella época no tenía futuro. ¿Por qué? Porque era muy mayor, porque era viuda. No es como hoy, que hoy por cualquier cosa uno tiene una paga, ¿verdad? No había paga, no había pensión de viudedad, no había ayuda, no había nada de eso. Amén. Y para más INRI se queda sin descendencia, porque normalmente ¿quién tenía que cuidar de ella a quedar viuda? Los hijos y los nietos. Pero no tiene hijos, se le mueren, y los hijos se mueren antes de ¿qué? De darle nietos. O sea, ¿cómo estaba Noemí? Las circunstancias de Noemí, bien negras. Y para más INRI, por favor, perdón, una de las nueras decide ¿qué? Regresar ¿a dónde? A Moab, a casa de sus padres. De las dos, la sigue una, esa es la clave, la sigue Ruth. Y ella declara, tu Dios será mi Dios. Ahora mira lo que pasa con con Noemí, al final del libro de Ruth en el capítulo 4. Escucha bien. Verso 14. Dice así. Qué tremendo. Dice, las mujeres decían a Noemí, una vez ya regresada a ella, a Belén de Judá, bendito sea el Señor que no te ha privado hoy de un rescatador que será famoso en Israel. Eso es una palabra profética. Porque ni siquiera está hablando. Qué tremendo. Bueno, ahora lo vais a entender. Porque no te ha privado hoy de un rescatador que será famoso en Israel. El niño te dará nuevos ánimos. Aquí sí está hablando. El anterior es una palabra profética que no está hablando del nieto. Ahora sí hablan del nieto. ¿Por qué digo el nieto? ¿Vale? Por lo siguiente. Ahora lo vas a entender. Dice así. Dice, el niño te dará nuevos ánimos y te sostendrá en la vejez, pues te lo ha dado tu nuera, la que tanto te ama y es para ti más valiosa que 7 hijos. Noemí tomó en brazo al niño, lo recostó en su regazo y se convirtió en su nodriza, es decir, se convirtió en la mujer que lo educó, que lo instruyó, que lo enseñó. Dice, y las vecinas le querían poner nombre diciendo, Noemí ha tenido un hijo, y así que le llamaron Obed. Fue el padre de Isaí y el abuelo de David. En el 14, cuando habla del rescatador de Israel, ¿de quién están hablando proféticamente? De David. Y Jesús, ¿de dónde viene? Del linaje de David. O sea, fíjate esa palabra profética. No solamente habla de David, sino que se extiende también a Jesús. Ahora, dice que le ha nacido un nieto. Pero ¿cómo puede ser que le nazca un nieto si sus hijos estaban muertos? Había una ley en aquel tiempo. La ley era la siguiente. Si una estirpe quedaba rota porque morían los hijos varones, la esposa, la viuda, si volvía de nuevo a casarse, el primer hijo que naciese de esa unión sería hijo ¿de quién? Del muerto, para que el muerto no se quedase sin descendencia. ¿Conocían esa ley? Pues ya había aprendido algo nuevo, ¿vale? Ya había aprendido cosas nuevas esta mañana. Lo repito porque veo que estáis abriendo los ojos aquí como platos. Los hijos varones mueren, le dejan sin descendencia. Una de las nueras, es decir, una viuda, se va con la otra viuda, porque Noemí también era viuda. ¿Cuánto me sigue? Digan conmigo, una viuda más una viuda. ¿Cuántas viudas? Aleluya. Bien. 2 viudas. La viuda pequeña, la Ruth, se casa con un tal Boz. Se casa con Boz. Boz se enamora de ella y la desposa. Pero resulta, si leéis el libro de Ruth, y ahí se aplica esa ley, que cuando una viuda que no había tenido descendencia de su marido anterior, si ella se volviese a casar, el hijo primogénito de ese matrimonio era hijo ¿de quién? ¡Del muerto! Para que ese muerto no se quedase sin... Exactamente, sin estirpe, sin descendencia. Entonces, el hijo nacido de Boz y Ruth, Obed, ¿era hijo de quién? Del muerto.
de uno de los dos muertos, de Malón o Kelión. Y Miguel está diciendo, explícame eso que no me entero de nada. Pero ¿los adultos lo han entendido o no? Esa era una ley de Israel para que los muertos sin descendencia se quedaran precisamente sí, con descendencia. ¿Amén? Bien. Entonces, por eso le dicen que era su nieto. ¿Lo entienden o no? Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por actuar correctamente, por actuar equilibradamente, ella tomó la decisión de regresar ¿a dónde? A Belén de Judá, de donde nunca lo tenía que haber sacado ¿quién? El primer muerto. ¿Quién fue el primer muerto? La cosa va de muerto hoy. El marido, Elimelech. Elimelech lo saca y ella regresa. Y al regresar y actuar correctamente, sabiendo estar y manteniendo el equilibrio, ¿qué pasa? Que los cielos se abren ¿sobre quién? Sobre ella. Y Dios le da ¿qué? Descendencia. Hasta tal punto que el que nace, ese muchachito se llama Obed, que es padre de Isaí y abuelo ¿de quién? Del rey David. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y David, bueno, Jesús viene ¿de dónde? De esa misma casa. ¡Qué tremendo! Por eso le llaman hijo de David a Jesús también, uno de los apelativos o nombres que se les concede al Señor. ¡Qué tremendo! Entonces las circunstancias que aparentemente eran bien negativas por estar viuda, por no tener descendencia, ven cómo se le tornaron como a su favor hasta el punto que tuvo la bendición de criar a su nieto, de educar a su nieto, de instruir a su nieto. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Por qué? Porque supo ¿qué? Estar en sus circunstancias. Digan conmigo, los cielos se abrieron sobre Noemí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y para terminar, dije que íbamos a rascar un poquito, ¿verdad? Sobre el significado de Belén de Judá. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? Casa del pan. Me gusta el pan. Tengo una debilidad con el pan. ¡Puf! Me encanta el pan. Todo tipo de pan. Me vuelve loco. No lo puedo remediar. Mi mujer me dice, tomas mucho trigo. Digo, dame más trigo, Rodrigo. Porque me encanta el pan, de verdad. Puedo renunciar a otras cosas, pero el pan... Si no hay pan, no como. Si no hay pan, no ceno. Si no hay pan, no meriendo. Si no hay pan, no almuerzo. Pues, ¿cuántas veces come este hombre al día? Las que haga falta. Aleluya. Escucha, casa del pan. Jesús, el pan de vida, ¿nació dónde? En Belén de Judá. ¿En la casa? Bien. Por tanto, ese lugar, casa del pan, Belén, y ese nombre, casa del pan, ¿eran totalmente proféticos, sí o no? Bien. Miqueas, escucha bien, Miqueas 5:2, por favor. ¿Lo tienes en la NTV? Ahí está. Ahí está. Pero tú, oh Belén Éfrata, digan conmigo, Éfrata. Pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Jesús. Cuyos orígenes vienen ¿de dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? De la casa del pan, vemos que aquí está profetizado que Jesús nacería ¿de dónde? ¿Nacería de dónde? De la casa del pan, de Belén de Judá. Ahora, digan conmigo, Éfrata. ¿Qué significa Éfrata? Escucha, Éfrata. Pero digan díganlo conmigo bien fuerte. ¡Éfrata! Ponme Ruth 1:2, por favor, Carlos. Éfrata. Mira, dice así, Ruth 1:2. El hombre se llamaba Elimelech. Y de aquel varón era Elimelech, de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, que eran ¿qué? ¿Eran qué? Efrateos, de Éfrata. Eran efrateos de Éfrata, de Belén de Judá. Éfrata, escucha bien, para que veas lo profético que hay en los nombres. Éfrata era el antiguo nombre de Belén de Judá.
Por eso les identifican como efrateos. Belén, Éfrata. Miqueas nombra los dos nombres, el actual, en aquel tiempo, Belén, y el anterior, Éfrata. ¿Saben lo que significa Éfrata? No, casa de pan es Belén. ¿Saben lo que significa el anterior nombre de Belén? Éfrata. ¿Qué eran qué ellos? Efrateos, de Éfrata, de Belén de Judá. Éfrata significa fértil. Éfrata significa fructífera. Escucha, de una pequeña aldea llamada Fértil, su anterior nombre, de una pequeña ciudad llamada Fructífera, salió el gobernante, cuyos orígenes se originan en la eternidad. De una pequeña aldea que se llamaba Fértil y Fructífera, nació uno. Y fíjate el fruto. Fíjate si aquello fue profético. Aquí está el fruto. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Éfrata. Ahora escucha. Entonces os pregunto, ¿había destino y propósito en Belén de Judá? Sí. Cuando vemos ahora cómo había destino y propósito en Belén de Judá, uno humanamente se pregunta, ¿y cómo se le ocurre al bendito Elimelech salir de allí? Para irse a una tierra que estaba ¿cómo? ¿Se acordáis de Moab? Maldecida porque era fruto de ¿qué? De un pecado incestuoso. Qué tremendo. Se va de la casa del pan para irse a una tierra que aparentemente tenía falsa prosperidad, pero era una tierra ¿cómo? Maldita. Consecuencia de esa decisión, murió él y los hijos. Qué tremendo. O sea, cuidado, porque las circunstancias difíciles, pues uno es llevado a tomar decisiones difíciles o complicadas porque hemos dicho que la visión se nubla. Es decir, el carácter, ¿dónde se demuestra también? En las decisiones que uno toma. Y este hombre tomó la peor decisión de su vida. Salir de la casa de bendición para irse a una tierra de maldición. ¿Cuántos dicen amén? Ruth, capítulo 1, 6, 7, y vamos terminando. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo. ¿Para qué? Para darles pan. ¿Dónde regresó el pan? A la casa del pan. ¿Dónde volvió a haber pan? En la casa del pan. ¡Aleluya! Sabemos que después... ¿Ese es el 7? Sí. Salió pues del lugar donde había estado con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, a la tierra del pan. ¿Cuántos dicen amén? En camino una de las nueras se regresa a su casa, ¿sí? Ahora, caminar. Digan conmigo, creer, confiar y caminar. Las 3 Cs. Creer, confiar y caminar. Creyó, confió y caminó. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! O sea, lo que uno se puede llegar a perder por no saber qué, esperar. Lo que uno puede llegar a perder por no saber mantener el equilibrio. Lo que uno puede llegar a perder por no saber estar en medio de sus circunstancias. ¿Estoy siendo claro esta mañana? ¿Me están entendiendo? Bien. Un aplauso al Señor a su palabra. Ahora, gloria a Dios. Es que estoy mirando el reloj porque no es porque tenga ganas de terminar, no. Es que es cumpleaños de mi hijo y vamos a comer todo en familia. Y tengo que salir pitando para Murcia. Pero bueno, mi hijo va a cumplir 30 años, santo Dios. Pero es que tengo una hija de 34. ¿Cómo puede ser eso si tengo 48? Que puede ser, que bien pudiera ser, pero no. Aleluya. Bien. Gloria al Señor. ¿Por dónde iba? Termino con Pablo. Bueno, termino con Pablo y con Elimelech. ¿Qué virtud perfeccionó Pablo en medio de sus circunstancias?
Lo acabo de decir, lo voy dando pistas. ¿Te das cuenta lo que te puedes perder si no sabes esperar? Entonces, ¿qué virtud perfeccionó Pablo en medio de sus circunstancias? La paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? ¿Sí? ¿Eres paciente, Sara? ¿Sí? ¿Te considero una mujer paciente? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Escucha, ahora, ser paciente no es aguantar, ¿eh? Ser paciente tiene un matiz, ¿verdad? Aguantar, soportar, sí, pero ser paciente hay un pequeño matiz, ¿vale? Hay una línea. Ahora, la paciencia. ¿Cuántos? Entonces, ¿solamente Sara es paciente? ¿Tú también, hermano, eres paciente? ¿Seguro? ¿Seguro? Vale. ¿Los demás se consideran todos impacientes? O sea, ¿cuántos somos aquí esta mañana? Unos 30, venga, 30, redondeamos. De 30, 2 pacientes, 28 impacientes. Aleluya. Las hermanas, ¿con quién son impacientes? Con los maridos. Con los hijos. Con los maridos, con los hijos, con las situaciones, con las circunstancias. Aleluya. No te preocupes, Mari Carmen, no te preocupes, es natural, somos seres humanos. Aleluya. Solamente Sara es extraterrestre. Okay. Y el hermano también, porque son pacientes. Aleluya. Pero gloria a Dios por la paciencia. Digan conmigo, paciencia. ¿Qué nos pide Pablo? ¿Qué le pidió Pablo? Entonces, ¿qué le pidió Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:5 que hemos leído hace unos minutos? ¿Qué le pidió? Que fuese ¿qué? Paciente. Mira lo que nos pide Pablo, Romanos 12:12. Ay, ¿dónde tengo la chuletita con los versículos en las otras versiones? Ay, la he perdido. Ay. Mira la Biblia como la tengo. No te fíes nunca de un predicador que tiene la Biblia nueva. Eso es porque no la abre. Escucha, esta sí está nueva, ¿vale? Pero esta es porque está recién compradita. La otra Biblia con esta versión se convirtió en mi perra comiéndose la Biblia. Cogió la Biblia y la hizo bicarbonato. Y me dio mucha pena porque tenía un montón de notas, acotaciones, apuntes y se los tragó. Digan conmigo, la perra de Juan Miguel se tragó la Biblia. Y se convirtió el evangelio. Mi perra es cristiana. Venga, Romanos 12:12, ponme la NTV, dice así: alégrense por la esperanza segura que tenemos. ¿Cuál es la esperanza segura que tenemos? Que Cristo viene pronto por su iglesia. ¡Aleluya! Tengan paciencia, ¿en qué? En las dificultades. Y sigan, ¿qué? Orando. No lloren como pollos sin cabeza de un lado para otro, no. Busquen la paz y sigan orando. Sosiego, tranquilidad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Tienes otra versión? ¿La nueva versión internacional la tienes? Venga, pónmela. Alégrense en la esperanza y muestren ¿qué? O sea, que la paciencia se exterioriza, se demuestra, ¿verdad? En cómo, en el comportamiento. Muestren paciencia, ¿cuándo? En el sufrimiento. Te tengo una mala noticia. Pablo dice, muestren paciencia en el sufrimiento. O sea, que sí o sí va a haber ¿qué? Sufrimiento. Lo he dicho antes. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿a dónde? Al reino bien. Perseveren en la oración. El mismo Pablo que fue instruido, enseñado por sus circunstancias a aplicarle paciencia a la situación, él mismo nos pide que seamos pacientes en el sufrimiento. Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. ¿Qué dice aquí? Aquí estaba. Proverbios 14:29. Dice así: el paciente demuestra ¿qué? Gran inteligencia. O sea que aquí esta mañana hay 2 inteligentes entre nosotros.
Amén. Sara dice amén, amén. Bueno, yo también, yo no he dicho que era impaciente, ¿eh? Aleluya. El paciente demuestra gran inteligencia, el impulsivo delata ¿qué? Necedad. Delata. ¿Cómo se delata el impulsivo? Pues a través de sus actos y a través de sus dichos, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. A los pacientes y a los impacientes. Bien, gloria al Señor. ¿Por qué? Entonces, hemos visto que por el fruto de Elimelec no supo ¿qué? Esperar. Se impacientó. Elimelec no supo estar, Elimelec no pudo mantener el equilibrio, entonces se impacientó demostrando en su proceder una cierta necedad. Y es que, escucha bien, un impaciente se desespera en una misma situación o circunstancias cuando el paciente espera, valga la redundancia, pacientemente que las cosas se tornen a su favor. Un impaciente pierde la fe. Un paciente persevera en ella. Un impaciente se desestabiliza y se desarraiga. Sacó a su familia, la desarraigó, se la llevó a otro sitio, a otra tierra. El paciente se ubica y se posiciona. ¿Tú no has visto a esta gente que van de iglesia en iglesia? De eso aquí no tenemos y en Murcia tampoco. ¿Por qué van de iglesia en iglesia? Porque se impacientan. Pero son desarraigados. No echan raíces. La Biblia habla de ¿qué? De echar raíces, de echar raíces. ¿Os acordáis de aquel ciego de Betsaida que el Señor coge y le escupen los ojos? Y hay mucha gente que ha predicado diciendo el Señor falló en ese milagro porque tuvo que rectificar después. No. Le escupen los ojos, le pone barrito y le dice, ¿qué ves? Y el ciego dice, veo a los hombres. ¿Y cómo los ven los hombres? Los veo que andan, los veo como árboles que andan. O sea, fuera de su naturaleza. Un árbol debe estar ¿cómo? Plantado. Y cuando está plantado, ¿da qué? Fruto. O sea, que un árbol cuando está plantado se vuelve éfrata, se vuelve fértil, se vuelve fructífero. Entonces, el Señor le revela o le muestra, le da primeramente a ese ciego la visión espiritual antes de darle la visión física. Y vio la condición de su pueblo en aquel tiempo, los vio como árboles desarraigados. Un árbol desarraigado, ¿está seco o tiene fruto? Está seco. Vio la condición espiritual de su gente, muertos espiritualmente. Un cristiano que va de iglesia en iglesia, ¿es un árbol plantado? ¿Está como? Desarraigado. ¿Da fruto o no da fruto? No da fruto. ¿Por qué? Porque la causa puede ser su impaciencia. No sabe esperar. Hay que saber aprender a esperar, hay que ser paciente en Dios. Por eso hablamos de procesos. No es, como he dicho antes, lamparita, dame 3 deseitos y cuando tenga los 3 deseos me voy. No, así no funciona. Entonces, el paciente espera pacientemente. El paciente se ubica, se posiciona. Y por tanto, un impaciente sale derrotado, pero el paciente sale fortalecido y victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Y lo tremendo es que en las bancas de las iglesias cristianas hay un hermano paciente al lado de un hermano impaciente. Hay un hermano paciente al lado de una hermana impaciente. Y claro, y luego, como hemos dicho, por su fruto los conoceréis, te das cuenta que no es que Dios bendiga a uno más que otro, no. Es que hay que aplicar ¿qué? Hay que aplicar ¿qué? La paciencia. Bien. No es que Dios tenga hijos predilectos, no. Es que unos saben esperar, saben aguantar, saben sufrir, saben tolerar y otros no. ¿Quiénes van a ser más bendecidos? Como Dios está diciendo, es que no tengo más remedio. Sé que al paciente lo tengo que bendecir. Y al impaciente, ¿qué voy a hacer con él? ¿Qué voy a hacer con él? Entonces, tú mismo date la respuesta, amado impaciente. En medio de todo su sufrimiento,
Dios recompensó el saber estar y la paciencia. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo Noemí en tierra de Moab después de morir su marido? Lo dice la Escritura, creo que en el versículo 4. 10 años. 10 años. Tuvo paciencia. ¿Fue forjada la paciencia o no? Pero al final el Señor recompensó su paciencia, su saber estar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al igual que el Señor recompensó el saber estar, el equilibrio, la paciencia de Noemí, amado, Él recompensará también tu paciencia, tu saber estar y tu vida equilibrada. ¿Cuántos dicen amén? Y te dejo con este último versículo. Santiago capítulo 5, versículo 8, nueva versión internacional. Dice así. Así también ustedes, ¿lo tienes? Así también ustedes, nueva versión internacional dice, así también ustedes, ahí está, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Título de la prédica. Título de la prédica. ¿Lo has puesto el título de la prédica? No, bienvenido no. No. Ahí está, título de la prédica. Seamos ¿qué? Efrateos, que significa seamos fértiles y fructíferos. Amén. He sido claro en esta mañana. Ponte de pie, dale una ofrenda de palmas a Jesús. Que Dios te bendiga. Y a poner en práctica todo lo enseñado. Saluda al efrateo que está a tu lado.